Buenas tardes, profesor. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la lógica proporcional. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de pensamientos y las estructuras del pensamiento. Es un sistema que permite verificar si el razonamiento es correcto o incorrecto. La finalidad de la lógica es el estudio de la razón en el conocimiento. ¿Cómo podemos dividir la lógica? Lo dividimos en dos: la lógica formal o aristotélica, o lógica simbólica o matemática. La lógica formal o aristotélica. La lógica formal trata sobre la validez de los argumentos. Nace en el seno de la filosofía griega con el objetivo de ordenar las leyes del razonamiento de Aristóteles en el siglo IV a.C., ya que fue su primer sistematizador. A partir del siglo XIX se lleva a cabo un proceso de matematización de la lógica. Desde antes, un lenguaje formalizado y un simbólico que permite abordar el razonamiento al modo matemático como un cálculo regido por reglas precisas de inferencia. La lógica formal se dedica al estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes formales, deductivos y semáticos formales, ya que la lógica aristotélica significa a Aristóteles. La lógica matemática o simbólica es el estudio formal y simbólico de la lógica y su amplificación a algunas áreas de la matemática y la ciencia. Comprende la aplicación de las técnicas de la lógica formal a la construcción y el desarrollo de las matemáticas y el razonamiento matemático. Y conversamente, la aplicación de técnicas matemáticas a la representación y el análisis de la lógica formal. La lógica matemática estudia la inferencia mediante la construcción del sistema, formales como la lógica proporcional, la lógica de primer orden o lógica modal. Estos sistemas capturan las características esenciales de las inferencias válidas en los lenguajes naturales, pero al ser estructuras formales susceptibles matemático, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. Se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver la verdad o falso a las proporciones. La lógica matemática también estudia las definiciones de nociones y objetivos matemáticos básicos como conjuntos, números, demostraciones y algoritmos. La lógica matemática estudia las reglas de educación formales, las capacidades expresivas de los diferentes lenguajes formales y las propiedades metalógicas de los mismos. La lógica proporcional, utilizando una representación primitiva del lenguaje, permite representar y manipular aserciones sobre el mundo que nos rodea. La lógica proporcional permite el estudio de razonamiento a través de un mecanismo que primero evalúa enunciados simples y luego enunciados complejos, formados mediante el uso conceptivos proporcionales. Las proporciones es una expresión lingüística con sentido completo que se puede determinar si son verdaderos o falsos, pero no ambos a la vez. Una proposición es el significado de una oración aseverativa llamada también enunciativas o declarativas, como por ejemplo los animales son irracionales. Todo número natural tiene sucesor. 5 es mayor que 8. La Tierra gira alrededor del Sol.
Una proposición se representa simbólica por letras minúsculas como P, Q, R, S, etc., las cuales son llamadas variables proposicionales. El hecho de que una proposición sea verdadera o falsa lo expresaremos simbólicamente, ya sea P, todos los hombres son mortales. Esta proposición es verdadero, entonces diremos que su valor de verdad es verdadero y lo detonaremos por B, P igual verdadero. Otro ejemplo, sea K raíz cuadrada de 16 igual más menos 14. Esa proposición es falsa, entonces diremos que su valor de verdad es falso y lo detonaremos por B, Q igual falso. Observación. Aquellos enunciados que indicamos una pregunta, una exclamación, un orden, no son proposicionales. Como por ejemplo, tienes clases de biología hoy. Haz tu tarea, gané, tu esfuerzo valdrá la pena, ojalá llueva mañana. División de las proposiciones. Tenemos dos tipos de divisiones, ya sea la proposición simple o proposición compuesta. En la simple tenemos llamado de proposición atómica o no estructural. Carece de conector lógico, como por ejemplo P15 es divisible por 3. Es una proposición simple o atómica. Otro ejemplo sería Francisco Bolognesi murió el 7 de junio. Es una proposición simple o atómica. Entonces, en la compuesta tenemos el llamado también proposición molecular coligativas. Se caracterizan principalmente porque poseen conectores lógicas, como por ejemplo, el hierro es conductor de electricidad, además es un metal. Otro ejemplo sería, no es el caso que todo impar sea primo. Muchas gracias. Posición de connotación y conectivos lógicos, comencemos con el negador o también conocido como negación. Su expresión máxima sería el no y un ejemplo de ellos es no está lloviendo. Vimos el conjuntor o conjunción, la expresión máxima es sí y un ejemplo es está lloviendo y está nublado. Conjuntor débil o influyente, su expresión máxima es so y un ejemplo es está lloviendo o está soleado. Fuerte, su expresión máxima es o bien está y un ejemplo es o bien está soleado o bien está nublado. Su expresión máxima es sí y entonces. Un ejemplo es si está soleado, entonces es de día. Su expresión máxima es siempre cuando. Y un ejemplo es Javier jugará fútbol siempre y cuando apruebe el examen. Condicional. Su expresión máxima es sí y solo sí. Un ejemplo es está nublado sí y solo sí hay nubes visibles. Tenador. Su expresión máxima es ni a ni. Un ejemplo de ellos, Marita ni trabaja ni estudia. Civilizador. Su expresión máxima es no a no. Un ejemplo es Marita no estudia o no trabaja. Pensamiento. Tenemos a la primera, que es los principios de identidad. Es una ley física del pensamiento que contribuye a la incertidumbre, la precisión y la claridad en un empleo de conceptos y juicios. En el momento, esté en casa y no esté en casa. Principios de no contradicción. En los objetos del mundo real son imposibles la presencia y la ausencia, simultáneas de una propiedad o razón. Un ejemplo sería, es imposible que en el tercero sería el principio del tercio excluido. Los juicios del hombre que reflejan una determinada situación deben corresponder al estado real de las cosas, formulado por Aristóteles. Gracias. La tabla sería P si es verdadero y Q verdadero, la respuesta sería falso, pero no sería la correcta. Acá hay dos respuestas correctas que serían P verdadero y Q falso, y P falso y Q verdadero. Las dos serían verdaderas, ya que van diferenciando. Gracias.
ya que se denominan diferentemente. Bueno, continuamos con la implicación o condicional. Esta se da a entender que la aplicación de las proposiciones P y Q es la proposición P, entonces Q. Por ejemplo, si apruebo, entonces te presto el libro. Esto da a entender que si P es verdadero y Q es verdadero, la respuesta va a ser verdadera, pero no va a ser la incorrecta. La correcta sería que P sería falso y Q falso, tampoco es la incorrecta. Entonces sería P verdadero y Q falso, y la respuesta saldría falsa. Bueno, seguimos con la doble implicación o bicondicional. La doble implicación de las proposiciones P y Q es la proposición y solo si Q. Por ejemplo, si A igual B y solo si A al cuadrado igual B al cuadrado. Esto lo representamos en la tabla de verdad. P verdadero y Q verdadero sería la respuesta verdadero, ya que P solo si Q sería verdadero. Y si P es falso y Q falso, la respuesta sería verdadero. Siempre la respuesta será verdadera. Finalicemos con la diferencia simétrica o disyunción exclusiva. Esta nos da a entender que las diferencias simétricas de la proporción P y Q es la proporción P o Q. Como por ejemplo, o vamos a Lima o vamos a Cusco. Equivalencia a dos proposiciones, tenemos el siguiente ejemplo. P, entonces Q es una proposición y negación, abre paréntesis, P, negación, Q, cierra paréntesis, es otra proposición. ¿Qué quiere decir? Que ambas son equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Que al final sus resultados serán los mismos. Entonces, en la primera proposición P, entonces Q, el resultado final es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y en negativo P, negativo Q, el resultado final también es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces comparamos los valores. En la primera, el primer valor de la primera proposición sale verdadero, el primer valor de la segunda proposición sale verdadero, y el segundo valor sale falso, y el segundo valor de la segunda sale también falso. El tercero y el cuarto, en ambas, los valores salen verdadero. Entonces quiere decir que es una proposición equivalente.